Ok, bueno. El día de hoy vamos a dar la unidad número 3, que tiene como título Tabla periódica y Ley periódica. ¿Qué es lo que vamos a dar de esto? Vamos a hablar de los electrones. A los electrones ustedes ya le conocen un poquito, saben cómo se descubrió y también algunas características. También vamos a ver lo que es la configuración electrónica, orbitales electrónicos y niveles de energía, ubicación en la tabla periódica, grupos, periodos, propiedades periódicas, tamaño atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Todo esto es en relación a los electrones. Y yo les había dicho en clases anteriores que los electrones eran muy importantes para lo que es los enlaces, para lo que es describirle a un átomo. Entonces, vamos a empezar. Recordarán este modelo atómico que podemos ver que está compuesto por protones y neutrones en el núcleo. ¿Y qué eran los electrones? Eran también subpartículas que se encontraban girando alrededor del núcleo. Pero, ¿cuántos electrones están presentes en un determinado átomo? ¿Qué energía, si es que hablamos de un electrón en particular, qué energía posee eso? Si nosotros, por ejemplo, tomamos este electrón que está en un color amarillo, ¿qué energía tiene? ¿Cómo nosotros podemos saber dónde se encuentra? ¿En qué parte del átomo se encuentran estos electrones? Esto es lo que vamos a poder responder con la clase de hoy. Pero quiero que vean esto y recuerden cómo estaban distribuidos ya sea los protones, los neutrones y los electrones, que van a ser nuestros autores principales en esta clase. ¿Cómo estaban cargados los electrones? Si es que alguien me puede responder. ¿Qué carga tenían los electrones? ¿Qué carga? Negativa, bro. Una carga negativa. Entonces vamos a recordar, el electrón tiene carga negativa. ¿Y qué podíamos decir de su masa? ¿Qué podíamos decir de la masa del electrón en comparación con los neutrones y los protones? Que puede ser despreciable. Exacto, que puede ser que es muy muy pequeña y prácticamente es despreciable. ¿Y cuántos electrones por lo general tiene un átomo? Si yo hablo, por ejemplo, de un átomo de hidrógeno, ¿cuántos electrones voy a esperar que tenga ese átomo de hidrógeno? Si yo digo que mi átomo de hidrógeno es neutro y tiene un protón, ¿cuántos electrones yo espero que tenga ese átomo de hidrógeno? Un electrón, exactamente. Si es neutro, voy a esperar que tenga un electrón, ya que tiene un protón. Entonces, una carga positiva y una carga negativa que hace que la carga neta sea cero. Ahora, si es que hablábamos de un elemento cargado, ¿qué era que decíamos? Decíamos que era o porque aumentaban los números de electrones o porque disminuían los números de electrones. Eran los electrones los que variaban, los números de electrones, no los protones, los electrones. Eso es lo que tienen que tener bien en cuenta, que son los electrones los que hacen la cantidad de electrones, lo que hacen la diferencia en un elemento para que tenga una carga positiva o una carga negativa. Si al hidrógeno, que tiene un protón en el núcleo y un electrón afuera, yo le doy otro electrón, ¿qué voy a esperar? ¿Qué carga yo voy a esperar que tenga ese hidrógeno? Ya no va a ser neutro, va a ser Va a exactamente ser una vela negativa. negativa. Va a tener una carga negativa, va a tener un -1. Y si es que yo a ese hidrógeno le quito un electrón que tiene, ¿qué carga voy a esperar que tenga? Sería un ion positivo. Un ion positivo, exacto. Entonces, estamos ahora entendiendo lo que es la presencia del electrón en un átomo. Entonces, vamos a continuar. Acá dice nomás, las respuestas a esta pregunta tienen relación directa con el comportamiento de todas las sustancias en las reacciones químicas. Y la búsqueda de respuestas es un marco fascinante para el presente capítulo.
Para entenderle al electrón, para entenderle al modelo actual, nosotros hablábamos de modelos atómicos desde Dalton, pasamos a lo que eran los otros modelos atómicos, pero ¿cuál es el modelo que más se ajusta a la realidad? Es un modelo donde mete la física cuántica. Y es muy, muy, muy complicado explicar la física cuántica, porque es algo ni que los físicos cuánticos entienden. Pero para que tengan una vaga idea, eh, inicialmente se creía que los electrones giraban, vamos a imaginarnos esto, el sistema solar, que el Sol sea el núcleo y que los electrones son los planetas. Entonces es como que va girando en una órbita. Eso es lo que se creía antes. Es lo que me decía la física. La física, cuando meto lo que es la física la gravitatoria y demás, entonces yo me imagino algo así. Pero en realidad no es así. La física cuántica surge ya en un mundo muy, muy, muy microscópico, a una escala microscópica, y hablamos de una física de probabilidades. No hablamos de una física con exactitud, hablamos de probabilidad. ¿Y qué nos decía la física clásica? Que si nosotros sabemos la posición y velocidad de un cuerpo, vos podés determinar a dónde va. Y verán esto, que seguramente ya dieron en física, que si yo sé la posición, la velocidad del cuerpo, yo puedo saber cuál va a ser, por ejemplo, el lugar final donde va a estar, o en determinado tiempo en donde va a estar. Eso me dice la física clásica. Y esta física se aplica en un mundo a gran escala, pero no al mundo subatómico. Acá, con la física clásica, yo puedo saber la posición exacta, el momento exacto. En la física cuántica, como les dije, es probabilística. Y nunca, nunca, nunca vamos a saber con seguridad absoluta en qué se convertirá una cosa en concreto. Es decir, yo no voy a poder saber cuál es la posición exacta de un electrón. Yo no voy a saber eh, en qué posición está, pero sí puedo saber cuál es la probabilidad de encontrarle en una zona en específica. Y eso es la física cuántica. La distancia probable. Entonces, si yo veo acá mi núcleo, yo puedo ver una probabilidad radial. En qué posición es más probable que yo encuentre esos electrones? Bueno, la física clásica asumía que los átomos y las moléculas emitían o absorbían cualquier cantidad arbitraria de energía radiante. Podíamos, por ejemplo, poner, qué sé yo, 3,5. Vemos numeraciones con decimales. En la física cuántica, porque se llama cuántica, se habla de lo que es los cuantos. ¿Y qué es lo que nos dice estos cuantos? Es que los átomos y las moléculas emiten o absorben energía solo en cantidades discretas, como pequeños paquetes o cúmulos. A la mínima cantidad de energía se podía emitir o absorber en forma de radiación electromagnética, Planck lo llamó cuanto. Ejercicio de esto es como para que entiendan más de dónde viene la palabra física cuántica y de que nosotros vamos a estar hablando de energía que van a estar distribuidos en paquetes. No es que vamos a, por ejemplo, me voy a adelantar un chiquitito. Para que un electrón que está en una determinada órbita pueda salir de esa órbita y entrar en otra órbita, necesita una cantidad específica de energía y que es conocida como un cuanto. Entonces son cantidades discretas. No es que yo voy a absorber 1,5 de energía para poder saltar. Va a ser un número específico que va a hacer que ese electrón salte. Eso es más o menos como para que tengan idea de lo que les estoy hablando. Y acá voy a hablar un poquito del efecto fotoeléctrico. En 1905, 5 años después de que Planck presentara su teoría cuántica, ¿qué hace Albert Einstein?
utiliza esa teoría cuántica que me dice que yo necesito un cuanto de energía para resolver el misterio de la física, que es el efecto fotoeléctrico, que es un fenómeno en el que los electrones son expulsados desde la superficie de ciertos metales que se han expuesto a una luz de al menos determinada frecuencia mínima y que se conoce como frecuencia umbral. Bueno, recuerden, todos los átomos tienen electrones. Entonces, partiendo de eso, yo me voy a fijar en esta figura, que acá hay un metal. Este metal son varios átomos que se encuentran acá. Acuérdense, los átomos tienen electrones. Si yo hago incidir una luz a este metal, voy a hacer que esos electrones se exciten. Voy a hacer que esos electrones se exciten y salten, pero no va a ser a cualquier luz incidente. Tiene que tener una determinada frecuencia mínima, que va a ser la frecuencia umbral. Y cuando esta luz entre y llegue a ese umbral, este electrón va a saltar, va a salir. ¿Y cómo yo puedo ver? Puedo ver con esta vara, que es de carga positiva. Dijimos que los electrones tienen carga negativa. Entonces esto va a saltar y esto se puede medir. Y acá hay un medidor, una fuente de voltaje y un medidor para saber eso. Entonces eso es lo que me dice el efecto fotoeléctrico. Bueno, la teoría de Bohr. Entonces vimos acá un poco de lo que introduce Planck, vemos lo que descubre Albert Einstein, que es el efecto fotoeléctrico. Estas son cosas que tienen que saber para el examen en teoría. La teoría de Bohr, que es un modelo clásico de átomos, pero fue el primer modelo atómico en el que se introduce una cuantización, estábamos hablando de cuantos, a partir de ciertos postulados. Dado que la cuantización del momento es introducida en forma adecuada, el modelo puede considerarse transaccional en cuanto a que se ubica entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. La mecánica clásica es todo lo que nosotros conocemos de antes, de las leyes de antes, hablamos de Newton. La cuántica, como le dije, es algo más nuevo, es algo que no se conoce bien y es algo probabilístico. Entonces, esto es propuesto por Bohr para explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentaban espectros de emisión característicos, dos problemas que eran ignorados en el modelo de Rutherford. Recuerden el modelo de Rutherford. Y además, el modelo de Bohr incorpora ideas tomadas del efecto fotoeléctrico explicado por Albert Einstein. Entonces, si yo veo acá, vean esta imagen. Yo tengo acá mi núcleo en el centro. Yo voy a ver que tengo diferentes órbitas que se encuentran en un radio diferente, o sea, va aumentando, va en aumento. Si yo veo acá un 1, que es mi primer orbital, veo que está más cerca del núcleo. Luego veo otro orbital que está más alejado del núcleo. Para que yo pueda, para que mi electrón que está circulando en este orbital pueda saltar a otro orbital, necesita cierta energía, necesita una mayor energía para que ese electrón pueda excitarse y pueda saltar al siguiente orbital. Y a estos orbitales, para poder ubicar estos orbitales, voy a utilizar lo que es el número cuántico principal. Y el número cuántico principal lo que me va a describir es la posición probabilística de donde yo puedo encontrar el electrón, o sea, va a definir una posición específica del átomo. Recuerden que nosotros ahora vamos a hablar muchísimo de la posición, vamos a tratar de estudiar al electrón en cuanto a la mecánica cuántica y cuál es la probabilidad de encontrarlo en cierto lugar. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Y qué me dice Heisenberg? Que es imposible conocer con certeza el momento P y la posición de una partícula simultáneamente. Eso es lo que me dice el principio de incertidumbre. Mecánica cuántica otra vez. Entonces vamos a hablar de probabilidad. Para poder describir la distribución de los electrones de los átomos, la mecánica cuántica precisa de 3 números cuánticos, o sea, en realidad son 4. Y esto van a derivar de una solución matemática que es la ecuación de Schrödinger.
que no les voy a mostrar ahora la ecuación, mi intención no es confundirles, y como saben estamos estudiando a distancia, entonces voy a tratar de ser así puntual en lo que hay que saber y qué es lo que cada una de estas cosas. Entonces, ¿cuáles son los números cuánticos principales? Vamos a hablar de 4, que es el número cuántico principal, el número cuántico del momento angular, que también se le dice el número cuántico secundario, el número cuántico magnético y el número cuántico de spin. Y ustedes me van a decir, me están hablando, que le estoy hablando en chino. ¿Para qué rayos sirve esto? Esto sirve para que yo pueda saber cuál es la probabilidad de encontrar específicamente un electrón. Con estos números, cada uno va a tener un valor que ya va a estar determinado para cierto electrón, para cierto átomo. Entonces yo voy a poder saber cuál es la forma que va a seguir ese electrón, en dónde probablemente yo le pueda encontrar, cómo más o menos va a estar girando. Eso es lo que yo voy a poder predecir sabiendo estos números. Y ahora vamos a empezar a entrar en cada uno de ellos. El número cuántico principal, que vamos a llamarlo con la letra N. N, ¿qué es lo que me va a decir? Me va a decir cuál es la distancia de ese electrón con respecto al núcleo. Está relacionado con la energía y con la distancia. Y es la medida a niveles energéticos. Y aunque la distancia media en unidades de longitud también crece monótonamente con n, los valores de este número, que corresponde al número del nivel energético, varían teóricamente entre 1 e infinito, pero solo se conocen átomos que tengan hasta 8 niveles energéticos en su estado fundamental. Entonces, si se fijan en esto, teniendo en cuenta que esto es el núcleo, si yo les digo, yo tengo un electrón que tiene un N1, ¿dónde yo voy a esperar que ese electrón se encuentre? Voy a esperar que se encuentre acá, en alguno de estos lugares. Si yo tengo, por ejemplo, el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno dijimos que tenía un protón y un electrón. Entonces yo voy a esperar que ese electrón de ese hidrógeno, siempre voy a tratar de dar el ejemplo con el hidrógeno porque es el átomo con menos protones y menos electrones, tienen un electrón, entonces es más fácil que ustedes puedan imaginarse. Entonces imagínense esa estructura atómica, ese modelo atómico. Imagínense que acá está el núcleo, donde está nuestro protón y nuestro neutrón del hidrógeno, y su electrón, si yo les digo cómo va a estar ese electrón, dónde voy a encontrar, cuál es la probabilidad de encontrar ese electrón, va a ser en esta región. No va a ser acá arriba. Acá la probabilidad ya va a ser demasiado baja que yo encuentre ese electrón, porque acuérdense que hay una atracción. Tengo acá una carga positiva y tengo una carga negativa girando alrededor de ese núcleo. Entonces voy a esperar que ese electrón esté más cerca del núcleo. ¿Se entiende? Entonces, si yo les digo que un átomo, yo quiero saber, voy a imaginarme un átomo mucho más grande como el calcio, que tiene muchísimos electrones, y yo les pido cuál sería el número cuántico principal de un electrón que tenga N3. Entonces yo me voy a imaginar que ese electrón, la mayor probabilidad que yo encuentre ese electrón ya es a esta región de N3. Y mientras más aumenta la N, aumenta también la energía. Aumenta la distancia, aumenta el radio. Y eso es lo que me describe el número cuántico principal. Pasamos al siguiente. Al número cuántico del momento angular. Acá. ¿Y qué es lo que me va a expresar este número cuántico? Me va a expresar la forma de los orbitales. Hace rato vimos como si fuese que esto era algo circular, pero en realidad existen diferentes formas en que esos electrones se pueden desplazar o la probabilidad de encontrarle en esa región. Entonces, ¿qué me dice? Que los electrones pueden tener diferentes formas. ¿Y cuáles van a ser esos valores para describir este número cuántico? El momento angular se va a representar por la letra L.
Y los valores de L van a depender del valor del número cuántico principal, que era N. Acuérdense, el número cuántico principal, estamos hablando de la distancia y de energía, que eso va a ir aumentando cuando aumenta la cantidad de electrones. Si yo tengo un solo electrón, voy a esperar que esté acá. Si yo tengo dos electrones, también voy a esperar que siga estando más o menos en esta posición, porque generalmente los electrones se van a ir moviendo de a par. Pero si yo aumento otra vez mi cantidad de electrones, los siguientes electrones ya van a ir ubicándose en niveles más altos. Ya no voy a encontrar acá en el N1, por ejemplo, 15 electrones, porque eso es muchísimo, son muchísimas cargas negativas y eso va a repeler también entre ellos. Entonces yo voy a esperar que esos electrones, esos 18, esos 20 electrones se vayan distribuyendo en diferentes orbitales. Entonces, cuando hablamos del momento angular, vamos a hablar de la forma. Primero les voy a mostrar cuáles son los valores que se pueden presentar y después les voy a mostrar la forma que va a representar cada valor. Entonces, los valores de L va a depender del valor del número cuántico principal, es decir, de la N. Para cierto valor de N, L tiene todos los valores enteros posibles desde 0 hasta N-1. Si me dice que, por ejemplo, tengo un n igual a 1, ¿cuáles van a ser los valores que puede tener el momento angular o el número cuántico secundario? Va a ser 0, porque es n-1. Si n es 1, voy a restarle 1, va a quedar 0. Quiere decir que tiene solamente una forma. Tiene solamente si yo veo, después les voy a mostrar, creo que en la siguiente diapositiva ya puse, si yo veo espacialmente acá, voy a ver que si es que tiene un solo nivel de energía, si estoy hablando del nivel N1, voy a tener esto, voy a tener una forma esférica. Entonces no va a tener diferentes posiciones espaciales. Y a ese orbital le voy a llamar orbital S. Al que es una forma esférica, al que tiene una forma esférica, voy a llamarle orbital S. Después, si es que mi valor es de 1, voy a llamarle orbital P, y ese orbital P ya es lobular. ¿Qué quiere decir? Que mis electrones, la probabilidad de encontrar mis electrones va a seguir de esta forma, o sea, el recorrido va a seguir en esta forma. Entonces, la forma ya va a ser bilobular. Y esto, si yo le muevo espacialmente en los ejes X, Y y Z, voy a poder tener 3 formas otra vez diferentes, que ya les voy a mostrar. Si es que tengo 2, voy a llamarle D, al 3 le voy a llamar F, al 4 le voy a llamar G y al 5 le voy a llamar H. Acá podemos ver al D y cómo esto puede variar de manera espacial. Lo que me está diciendo esto es la forma del orbital, cómo mi electrón puede estar moviéndose, la probabilidad. Entonces acá yo puedo ver si es mi orbital S. Acuérdense que el 1, acá la representación de 1 es mi número cuántico principal. Y si me dice que es 1S, me está diciendo que ese orbital tiene una energía más pequeña y que tiene una forma esférica. Eso es lo que me está diciendo esto que yo veo acá. Acá me dice que es 3S. N es igual a 3. Eso quiere decir que es más grande. Entonces quiero que se imaginen. Usen muchísimo, acá van a tener que usar también muchísimo de la imaginación. Entonces van a ver que esto es más grande y sigue manteniendo una forma esférica, porque acá me dice que es S. Me está determinando la forma de ese orbital. Acá vemos la D, acá vemos la P, que es bilobular. Entonces acá yo tengo el eje X, eje Y, eje Z. Entonces yo puedo ver que esto puede estar así, más enderezadito,
pero yo puedo moverle a ese orbital y imagínense que eso esté girando. Entonces, si yo veo así, esto puede ir girando de esta manera. Entonces, la probabilidad de encontrarle a ese electrón va a ser así. Pero si es que yo le cambio la forma de ese orbital espacialmente, el giro va a ser diferente. Entonces, yo voy a ver que la probabilidad de encontrar ese electrón varía de acuerdo a la forma de ese orbital. Entonces, acá vamos a ver un orbital PX, PY, PZ. Y estos ya son un poco más difíciles de imaginarse, pero acá podemos ver una representación, que ya son cuando tienen mucho más lóbulos que en el caso de otros orbitales. La secuencia de letras S, P y D tiene un origen histórico. Los físicos que estudiaron los espectros de emisión atómica intentaban relacionar las líneas espectrales detectadas con los estados de energía y observaron que algunas líneas eran finas y otras eran más bien difusas y algunas eran muy intensas y se refería a ellas como principales. Por esta razón asignaron las letras iniciales del adjetivo que califica cada línea con dichos estados de energía. Sin embargo, después de la letra D, el orbital se designa siguiendo un orden alfabético, comenzando con la letra F, para el estado fundamental. El conjunto de orbitales que tienen el mismo valor de n se conocen comúnmente como niveles o capas, y los orbitales que tienen los mismos valores de n y L se conocen como subnivel o subcapa. Por ejemplo, el nivel n, si n es igual a 2, está formado por dos subniveles, que es el 0 y el 1. Porque acuérdense que hasta qué valor podía tomar L, n menos 1. En este caso me dice que n es 2, voy a restarle 1 y va a ser 1. Entonces los valores que pueden tomar son 0 y 1. Esos son los que son los permitidos para el n igual a 2. Y esto van a corresponder a los subniveles 2S, porque se acuerdan que 0 era S, y 2P, que 1 es P. Entonces me dice que yo puedo encontrar electrones acá, en S, y también puedo encontrar acá en P. El 2 va a expresar el valor de N, que era el número cuántico principal, y S y P se van a referir al valor del número cuántico secundario. Con los ejercicios van a entender mejor. Yo ahora estoy hablando así muy conceptualmente y quiero que traten de imaginarse, pero al hacer los ejercicios van a quedar más claros. ¿Qué me va a describir el número cuántico magnético? Me va a indicar la orientación del orbital en el espacio. No tengo más globos acá conmigo, sino le mostraba con globos para que puedan imaginarse. ¿Y qué valores pueden asumir en el número cuántico magnético? Va a ser desde menos L, menos el valor cuántico secundario, pasando por el 0, hasta la inversa, que sería el más 3. Por ejemplo, si L es 0, M va a ser 0. Si L es 1, para que L sea 1, ¿qué necesito que N pueda ser, por ejemplo, 2? Para que pueda existir ese L igual a 1. Entonces va a existir tres posibilidades, que son menos 1, 0 y más 1. El subnivel P tiene tres orbitales que se designan como PX, PY y PZ, que ya vimos hace rato de manera espacialmente. Si L es igual a 2, existen 5 posibilidades, que es menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Eso más se atribuye a la forma también espacial y la orientación de eso, como vimos hace rato acá. A ver, acá. Que vimos que esto, si es que yo muevo espacialmente, tiene, entonces más o menos este sería un menos 1, el 0 y más 1. O sea, eso es lo que me está diciendo. En este caso, para que tenga esto, que tiene que ser, mi L tiene que ser 1. Si mi L es 1, voy a hablar de P. Y esta P puede tener tres formas espaciales, que es menos 1, 1 y más 1. A ver, me están escribiendo en el chat. Control H. No puedo leer el mensaje.
¿Alguien me puede decir qué dice el chat? Porque no me abre. ¿Me puede leer la pregunta o no sé si es que alguien escribió algo? Ahí está. Me dice, ¿qué es L? L es lo que acabamos de ver hace rato, que es el número cuántico secundario. N de no, es el número cuántico principal, que me va a determinar la energía y la distancia. Entonces, un N1 me está diciendo que está más cerca del núcleo, un N2 más alejado, un N3 es más arriba. L va a ser el número cuántico secundario. Todo de lo que estamos hablando acá son números cuánticos. Y estos números cuánticos sirven para describir la posición probable del electrón. Entonces, vuelvo otra vez a repetir. El número cuántico principal me va a determinar la energía y el radio, más o menos, donde existe una mayor probabilidad de encontrarle a ese electrón. Si es un 1, me está diciendo que ese electrón se encuentra circulando más cerca del núcleo. Si me dice que el N es 2, quiere decir que ese electrón se encuentra un poco más alejado del núcleo. Y toda esa zona es la zona en que yo puedo encontrarle a ese electrón. Cuando yo hablo de L, que va a ser el número cuántico secundario, que también es una manera de describirle a la probabilidad de encontrar a ese electrón, me va a describir la forma de ese orbital. ¿Y de qué hablo cuando hablo con forma? No es que ese electrón siempre va a estar así de manera circular, como una esfera alrededor de ese núcleo. No, puede asumir diferentes formas, y eso es L. La L puede asumir valores acá, que es el número cuántico, puede asumir valores de 0, valores enteros, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y esos valores también tienen un nombre. Si el valor me sale, esperen, a ver, si el valor, por ejemplo, me dicen que n, que era el número cuántico principal, es 5, me está diciendo que los valores posibles del número cuántico secundario, o sea, L, puede ser cualquier valor desde 0 hasta n-1. Si es, por ejemplo, 5, va a ser 4. Entonces, yo puedo tener 0, 1, 2, 3, 4. Quiere decir que puede ser S, puede ser P, que es la forma. La forma S es que es esférica. Entonces me está diciendo que ese electrón probablemente está dentro de esa esfera. Un orbital P me dice que tiene una fórmula bilobular. Imagínense como dos globos. Entonces yo voy a esperar que ese electrón se encuentre en parte de esa región, en ese orbital bilobulado, no en forma esférica, sino en esa forma bilobular. En un orbital D, acá pueden ver orbital D, que creo que ya es tetralobular, y un orbital F que tiene más lóbulos otra vez. Ahora, esa forma puede tener diferentes posiciones espaciales respecto al espacio. Si ustedes se imaginan un globo, yo tengo acá un globo, acá otro globo, ese globo va a empezar a girar porque acuérdense que esos electrones van a moverse, no van a estar estáticos, y van a moverse en forma de onda, porque un electrón trabaja como onda o como partícula. Entonces, si yo me imagino que ese electrón está girando en forma lobular, ese lóbulo se puede mover tridimensionalmente. Si yo me imagino, ese lóbulo se puede mover y ese lóbulo puede tener un giro, por ejemplo, o sea, en esta forma espacial. Pero si yo le muevo así, el giro va a ser de otra manera. La probabilidad de encontrarle a ese electrón va a ser diferente. Entonces, cuando hablamos de esa posición espacial, es que vamos a hablar de los que son el número cuántico magnético, que me va a describir si es -1, 0, +2. Lo que me va a describir es la orientación espacial. Entonces, el número cuántico principal me va a describir energía, distancia.
El número cuántico secundario me va a describir la forma de ese orbital. El número cuántico magnético me va a decir la orientación espacial en el espacio. Entonces, imagínense que cuando estoy hablando de una orientación en el espacio, si mi m es 0, si mi m es 0, m es el número magnético, estamos hablando del espacio. Ay, no puedo ver mi cursor. No veo, acá está. Ay, no. No veo. Bueno, miren el donde dice L es igual a 0. Entonces, como es esférico, yo giro de cualquier manera. Imagínense una pelota de fútbol. La pelota de fútbol, a la dirección que vos le muevas, va a tener una misma forma, va a seguir siendo esférica. No va a cambiar la probabilidad porque siempre es una esfera. Si yo le muevo en diagonal, en la otra diagonal, a la derecha, a la izquierda, en cualquier forma espacial, la probabilidad va a ser la misma. Va a ser una esfera, no va a tener una orientación espacial diferente, porque la probabilidad va a ser toda esa pelota. Entonces, por eso, en este caso, la m es 0. Ahora, ¿qué pasa? En el subnivel P voy a tener menos 1, 0 y más 1, que es lo que yo les dije. Imagínense como unos globos, que si yo voy a ir girando, por ejemplo, si yo viajo solamente en este eje, va a ser m0. Si yo viajo en este eje así, de esta manera, va a ser m más 1. Y si yo giro otra vez eso, la probabilidad de encontrar el electrón va a variar y voy a llamarla m menos 1. Entonces, si yo les digo, yo, ¿dónde yo es la mayor probabilidad de encontrarle a un electrón que tiene m0? Entonces, la probabilidad espacialmente, si yo me imagino, va a ser de esta manera. En esta manera, alrededor del núcleo, que es la probabilidad que yo le encuentre a ese electrón. No arriba, no abajo, sino solamente en este plano. Eso es lo que me está diciendo este número cuántico. Me está indicando la orientación del orbital en el espacio y donde hay mayor probabilidad de encontrarle a ese electrón. Y lo último que vamos a ver es el número cuántico de spin. No se desesperen. Con los ejercicios van a entender. Sé que parece así una ensalada y que parecen cosas muy complicadas, pero en realidad es fácil y es cuestión de hacer ejercicios y con ejercicios les va a quedar. El número cuántico de spin, que es lo que me va a describir el momento angular intrínseco del electrón, es decir, que si ese electrón está girando en sentido horario o en sentido antihorario. Eso es lo que me dice el giro de ese electrón. Este momento angular se interpretó originalmente de manera clásica como el autogiro del electrón por sí mismo y se consideró que dado un eje del electrón podría ser dos sentidos. Sería más un medio o menos un medio. Los valores pueden tomar más un medio, menos un medio, y dicho de otra manera, cada electrón en un orbital gira sobre sí mismo. Y este giro puede ser en el mismo sentido que el de su movimiento orbital o en sentido contrario. O sea, ese electrón va a ir girando dentro de un orbital. Pero a la par que va girando este electrón va a ir rotando también sobre su eje. Va a ir girando sobre su eje. Y este giro puede ser en la dirección o puede ser en contra de la dirección que se esté yendo. Eso es lo que me está diciendo. Y para describir, a la hora de escribir la flecha hacia arriba, vamos a decir que es un más un medio. Y la flecha hacia abajo va a ser un spin magnético igual a menos un medio. Ahora vamos a aplicar esto en ejercicio para que entiendan por qué, o si no, no van a entender. Voy a saltarme acá. Bueno, por ejemplo, acá yo voy a... No encuentro mi cursor. No sé por qué no aparece mi cursor. No sé si es que...
Bueno, les voy a ir diciendo dónde tienen que ir mirando porque no aparece el cursor para poder mostrarles. Si yo tengo un n, que era mi número cuántico principal, si es que tienen alguna pregunta, pueden escribir en el chat y si es que alguien puede leer la pregunta, porque no puedo agarrarme el cursor y no puedo ver si es que tienen preguntas ni nada por el estilo. Si yo tengo un n, que era mi número cuántico principal que me describía el radio o la energía, que tiene 1, y me dice, obviamente mi L va a ser 0, porque la forma va a ser esférica, y los valores que pueden tener del ml sería 0. Entonces, en total yo tengo un solo orbital, que es ese esférico que se imagina. ¿Y cómo yo voy a designar ese orbital? Voy a designar como 1s. Ahora, si me dice que mi electrón tiene 2n y la L, o sea, la L puede ser 0 o puede ser 1. Voy a tener ahí ya dos opciones. Y la ML ya puede ser, para en el caso del L0 va a ser 0 porque va a ser esférico. Pero en el caso del 1 ya va a ser bilobular y voy a poder tener -1, 0 y 1. Quiere decir que para un átomo que tiene un valor de N2, me está diciendo que tiene 3 orbitales. Y en cada orbital pueden estar 2 electrones. Y en este caso puede ser 2s, 2p, x, 2pi, 2pz. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, yo puedo designar a esos electrones con flechas. Eso también es otra forma de representar los electrones que se encuentran en esos orbitales. Entonces, para el subnivel S, donde L es 0, yo voy a tener un solo orbital que va a ser esférico. Y la capacidad máxima de electrones va a ser de 2, entonces yo voy a asignar dos flechas, uno arriba y otro abajo porque son espines diferentes. Para en el caso de la P, que es bilobular, acuérdense del globo, yo voy a poder tener hasta 6 electrones. En cada orbital P van a haber 2 electrones. Y en el orbital D ya va a tener más movimiento espacial, o sea, voy a tener más variación de movimiento espacial. Entonces voy a tener 5 orbitales diferentes, con la misma forma, pero con diferente posición espacial. Y mi capacidad máxima de ese tipo de orbital va a ser 10. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a ver los ejercicios y de todo lo que estamos hablando. ¿Cómo vamos a encontrar normalmente representado? Vamos a encontrar con un número, y ese número, o sea, en este caso es 3p. ¿Qué me dice ese 3? Ese 3 me va a decir el número cuántico principal. Entonces, n va a ser igual a 3. Me dice que es p. Me dice, entonces la estrategia, ¿qué implica 3 y p en 3p? ¿Cuántos orbitales hay en un subnivel 3p? ¿Y cuáles son los posibles valores de los números cuánticos de spin del electrón? En principio sabemos que el número cuántico principal es 3. N es igual a 3. El número cuántico al momento angular L debe de ser 1, porque se trata de un orbital p. Miren acá. P, si ven acá abajo en el cuadrito, ven que el AP, L es 1. Entonces, me voy otra vez al ejercicio, que L va a ser igual 1. Y si L es igual a 1, existen 3 valores de ML, que van a ser -1, 0 y 1. ¿Y qué también me decía que era P? P me decía que era si es 1, me dice que el orbital es bilobulado. Pueden haber, de manera espacial, puede estar de 3 maneras. Como el número cuántico del spin del electrón ms puede ser más un medio o menos un medio, concluimos que existen 6 maneras posibles de designar al electrón utilizando una notación.
Y esta es la notación que generalmente nosotros vamos a ver, que van a estar separados por coma. N, L, ML y MS. N va a ser mi número cuántico principal, L mi número cuántico secundario, ML mi número cuántico magnético y MS que va a ser mi número de spin. Entonces yo puedo tener para 3P, yo quiero saber dónde es posible encontrar la S3P. Voy a encontrar en las 6 opciones, en las 6 maneras posibles van a ver que tienen una misma energía, que es el 3, porque me dice 3P. Entonces, ahí todo va a ser igual, 3. Como me dice que es P, P es 1 para mi número cuántico secundario. Entonces van a ver que en todas las opciones va a haber 1. Ahora, ¿qué va a variar? Va a variar en el número magnético. ¿Por qué? Porque puede haber menos 1, puede haber 0 y puede haber 1. Entonces ahí yo tengo que, ya van aumentando las opciones. Y otra vez, para cada menos 1, para cada 0 y para cada 1, puede ser el giro del spin de ese electrón, puede ser de manera horaria o antihoraria. Entonces por eso voy a tener más un medio, menos un medio, menos un medio. O sea, por eso hay esa variación. Entonces hay 6 posibles de designar a ese electrón, de cuál va a ser su posición espacial, su forma y cómo puede que esté girando ese electrón. Y esas son la probabilidad. Esa es la probabilidad en base a ese electrón. Y acuérdense que estamos hablando de un electrón. Yo estoy tratando de describir la posición, la probabilidad de encontrar a ese un electrón. Para hablar ya de todos los electrones de un átomo, vamos a ver después qué es la configuración electrónica. Pero para poder describir, para tratar de describirle a ese electrón y su posición, vamos a usar estos números cuánticos. En estas 6 designaciones podemos ver que los valores de N y L son constantes, pero los valores de M, L y MS van a poder variar. Entonces, si yo les digo, y quiero que hagan ustedes, les voy a preguntar, si yo les digo, escriba los 4 números cuánticos para un electrón situado en el orbital 4D, ¿cómo puede ser? ¿Alguien puede decirme? ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser el valor de N? Si yo digo 4D, ¿cuál va a ser el valor de N? 4. ¿Cómo? ¿Alguien? 4 serían. Va a ser 4. Apareció mi cursor. Estoy muy emocionada. A ver. Acá voy a escribir. Voy a estar hablando del 4D. ¿Qué me dice este 4? Este 4 me dice que el valor de N, el valor de mi orbital, está mucho más alejado, el radio es mucho mayor. Entonces N va a ser 4. Después, si N es 4, ¿la D qué número es? ¿Qué me decía la D? La D me dice la forma, es el número cuántico secundario. Pero, ¿cuál sería el valor de D? S era 0. P era 1. SP. D era 2, si no me equivoco. Vamos a ver. D era 2. SPD 2. Después, ¿cuál es el siguiente valor? D es 2. ML va a ser... ¿Qué valores podía tomar ML? Podía tomar valores negativos y positivos de la L. Entonces, las posibilidades son que sea menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Cualquiera de esos puede ser. Y para cada uno de ese menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, el MS podía ser... Profe, ¿Sí? y
El -3 no, ¿verdad? ¿Por qué Ah, sí, 3? sí, No, perdón. no era hasta Era 2 dos. nomás. Sí, hasta 2 nomás, muy bien. Y acá -1/2. Ahora, si yo hago, esto es para entender eso nomás, pero ahora tengo que hacer esta representación en paréntesis. Entonces, ¿cuáles van a ser las opciones? Una opción va a ser 4, 4, 2. Voy a empezar con el -2. -2. Okay. -2 más 1/2. Voy a hacer primero todos los positivos, así como están en el ejercicio de arriba también. La otra opción, ¿cuál es? 4, 2, -1, más 1/2. Siguiente opción, 4, 2, 0, más 1/2. No escribí el más. Siguiente opción, 4, 2, 1, más 1/2. Siguiente opción, 4, 2, 2, más 1/2. Y lo mismo otra vez para el spin cuando es en sentido antihorario. Entonces va a ser -1/2 va a ser lo mismo lo anterior, pero va a ser -1/2. Entonces así se hace este tipo de ejercicios. ¿Se entiende este tipo de ejercicios, cómo resolver? Sí, profe. Ok. Entonces lo que yo estoy viendo acá es los números cuánticos para un electrón situado en un orbital 4D. Me dice pues un orbital 4D. Y si nosotros nos imaginamos ese orbital 4D, podemos imaginar de diferentes maneras en el espacio. Y esa variación en el espacio está representada por esos valores en el paréntesis. Entonces yo puedo saber en cualquiera de esos puede estar si es que me dice 4D. Ahora vamos a pasar. Ay, miren. Voy a prender acá la lucecita. Vamos a hablar ahora de configuración electrónica. Hasta ahora nosotros habíamos visto cómo yo puedo identificar por completo un electrón, one PTI dice acá, en cualquier orbital de un átomo. La configuración electrónica me va a servir para indicar la manera en la cual los electrones se estructuran, comunican o organizan en un átomo. La configuración electrónica es importante ya que determina las propiedades totales de combinación química de los átomos y por lo tanto su posición en la tabla periódica de los elementos. Yo acá ya voy a hablar de, por ejemplo, hace rato nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un electrón. Vamos a hablar, a ver, voy a buscar acá en la tabla periódica. Imagínense, por ejemplo, un elemento que tenga 11 protones. 11 protones, por lo tanto, va a tener 11 electrones. Y yo hace rato estaba viendo para un electrón en específico. Pero si yo tengo 11 electrones, yo puedo describir cómo va a estar, cuál es la probabilidad de encontrarle a todos esos 11 electrones con la configuración electrónica. Y para eso me va a servir, y eso me va a determinar también cuál es la posición en la tabla periódica y cuáles son sus propiedades. Vimos que la notación de la configuración electrónica, así como vimos hace rato, va a estar representada por un número más grande que va a denotar el número cuántico principal, que es n. Una letra que va a denotar el número cuántico del momento angular o el número cuántico secundario. En este caso va a ser S. ¿Qué forma tenía el orbital S? ¿Qué forma tenía el orbital S? ¿Alguien? Un círculo.
un círculo, una esfera, no un círculo, una esfera. Es forma esférica porque estamos hablando en forma 3D. Y vamos a anotar acá arriba la cantidad de electrones en el orbital o en el subnivel. Eso es lo que me va a determinar acá. Y si me dice 1, me está describiendo que hay solo un electrón en ese orbital, en el orbital S. Hay un electrón. ¿Y cuántos electrones puede haber en un orbital? Puede haber hasta 2 electrones. Generalmente los electrones se manejan en pareja. Entonces, ¿cuál es la cantidad máxima que puede entrar? ¿Cuántos electrones de máximo puede entrar en un orbital S? Puede entrar 3, puede entrar 4, puede entrar 5. 5. No, hasta 2, solamente 2, porque si uno se imagina espacialmente, yo les acabo de decir, la mayor cantidad de electrones que puede entrar en un orbital son 2. El esférico, la forma es esférica, solamente puede entrar 2 orbitales. Por ejemplo, en el orbital P, que es bilobular, yo puedo tener 2 electrones acá, 2 electrones acá, 2 electrones acá, porque son espacios diferentes. Entonces ahí sí va a aumentar la cantidad de electrones que puede entrar en ese tipo de orbital. En el caso del S solamente 2. En el caso del P vamos a ver que puede haber hasta 6. Y esos 6 se debe a de que tiene un cambio espacialmente. ¿Cómo vamos a distribuir? La distribución va a depender en gran parte por la propiedad física y todas las propiedades químicas del átomo. La distribución de los electrones, para poder distribuir los electrones, vamos a fundamentarnos en algunos principios. ¿Cómo son? El principio de exclusión de Pauli. ¿Qué me va a decir el principio de exclusión de Pauli? Que en un átomo no pueden existir 2 electrones cuyos 4 números cuánticos sean iguales. A ver, creo que en el chat. ¿Qué me dice? Depende de los orbitales. Cada orbital entran 2 electrones. Exacto, en cada orbital. En el caso del CS, S solamente tiene no tiene ningún cambio espacialmente porque yo giro de todas las maneras había y por haber, no va a haber una diferencia. Entonces la probabilidad siempre va a ser para 2 electrones. Sin embargo, si ustedes se imaginan al orbital P, que tiene una forma bilobular, yo puedo estar teniendo 2 electrones de esta manera, 2 electrones en el que es, por ejemplo, en el que es X, en el que es Z y en el que es Y, voy a tener 2 electrones. Entonces, si yo sumo 2 más 2 más 2, me va a dar 6. En ese tipo de orbital, yo puedo tener hasta 6 electrones. A 6 electrones con ese mismo nivel de energético. Bueno, para la regla del principio de exclusión de Pauli me dice que en un átomo no pueden existir 2 electrones cuyos números cuánticos sean iguales. ¿Y por qué? Porque hay uno que puede estar girando de manera horaria y el otro de antihoraria. Siempre van a haber 2 electrones, uno va a estar girando de manera horaria y uno generalmente de manera antihoraria. Y cada electrón con diferentes spins se representan con flechas arriba o hacia abajo, que ya vimos hace rato. Luego vamos a ver la regla de la máxima multiplicidad o de regla de Hahn. ¿Qué me va a decir esta regla? Que cuando hay orbitales de equivalente energía disponible, los electrones se ubican de uno en uno y no en pares. Esto quiere decir que cada uno de los orbitales tiene que estar ocupado por un electrón. No es que si es que yo tengo, por ejemplo, 2 orbitales, vamos a hablar de P. P había X, Y y Z. Si por ejemplo me dice que hay 2 electrones, esos 2 electrones no se van a ir y se van a colocar en el X o solamente en el Y o solamente en el Z. Cada electrón se va a distribuir en esos orbitales de equivalente energía disponible. Entonces no se van a ubicar por par en ese caso, se van a ubicar por separado. Y el spin de estos electrones van a ser iguales. Después vamos a ver el principio de Auerbach o de relleno, que los electrones van a ir ocupando los subniveles disponibles en el orden en el que aumentan su energía. Es decir que
nosotros vamos a seguir una secuencia que es el triángulo de Pauli, que es esto que está acá. Ustedes esto tienen que tener, para rendir el examen, tienen que tener escrito en algún lado, o si es que se aprenden de memoria, pueden aprenderse de memoria sin problema. Pero, ¿cuál va a ser la secuencia de llenado de electrones? Va a ser esto, que va a estar determinado por Pauli. Es decir, de que si yo les pido que me hagan la configuración electrónica de un átomo que tiene 5 electrones, me van a empezar a escribir acá. Acuérdense que esto que está acá arriba es lo que representan los electrones. Acá me dice 2. Si yo tengo 5, voy a empezar llenando acá. Voy a llenar mis primeros 2 electrones, al 1s2, que me está diciendo que hay 2 electrones que tienen una forma esférica. Después voy a meter acá otros 2 electrones que tienen una energía más grande, tienen un radio más grande, y estoy poniendo 2 electrones también. Entonces estoy teniendo para ese átomo 2 electrones esféricos, 2 electrones en una esfera con un nivel más grande, y tengo que llenar, o sea, tengo que completar mi cantidad de electrones. En este caso yo hablé de 5, 4 ya tengo, me queda uno más. Ese un electrón va a estar en este orbital, en un orbital 2p1, porque lo de arriba va a determinar mis electrones. Luego, ¿qué otro principio voy a tener en cuenta? Las energías relativas, que establecen que los electrones comienzan a ubicarse en orbitales de mayor a menor energía. Ley del octeto, que me va a decir que la mayoría de los elementos tienden a alcanzar un grado alto de estabilidad, lo cual en términos químicos significa que no reaccionan químicamente. En términos de distribución de electrones, en un átomo no pueden existir más de 8 electrones en el nivel más externo de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de energía, ¿de qué hablamos? Del número cuántico principal. Y generalmente ese número cuántico principal no supera el 8. Porque ¿cuándo va a ser más estable ese elemento? Cuando su última capa esté llena. Ahora vamos a continuar. ¿Cuáles van a ser las reglas que vamos a seguir para representar la distribución de los electrones de un átomo? Para representar la distribución de los electrones de un átomo se usa la notación electrónica, que les acabo de mostrar por cuáles se regían, por cuáles principios. Entonces se va a escribir como coeficiente el número que representa el número cuántico principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inmediatamente después se escribe en minúscula la letra que significa el subnivel que era el número cuántico secundario, que puede ser S, P, D o F, que me va a describir la forma de ese orbital. Y por último se escribe en la parte superior derecha de la letra lo que identifica el subnivel, el número que indica la cantidad de electrones que están presentes en ese subnivel, teniendo en cuenta su conformación espacial. Para poder escribir la configuración espectral de un átomo es necesario conocer el número atómico. ¿Qué era el número atómico? ¿Qué era el número atómico? ¿Qué representaba el número atómico? ¿Número atómico qué era? Hola. ¿Qué era el número atómico? Cantidad de protones. Si yo sé la cantidad de protones, voy a saber cuántos electrones hay, porque es la misma en un átomo neutro. Entonces, si me dice que mi cantidad de protones es 10, yo puedo decir que en ese átomo neutro hay 10 electrones. Y voy a empezar a escribir su configuración espectral de ese átomo. Y hay que tener en cuenta que los electrones ocupan los subniveles siguiendo un orden creciente de energía, y que solo comienza a llenar un subnivel cuando se ha completado el anterior. Y acá volvemos a ver el diagrama. 1s, 2s, esta es la dirección que voy a ir llenando mis electrones. 2s, 2p, 3s, y así sucesivamente. Acá muestra la fecha, la dirección que uno tiene que seguir. Ahora, voy a dar un resumen de todo lo que acabamos de ver. La configuración electrónica va a ser el acomodo de los electrones de un elemento en los diferentes orbitales de capa. Acá vemos un ejemplo. Yo voy a ver en la tabla periódica, por ejemplo, el calcio, que tiene un número atómico 20, es decir, que tiene 20 protones. Acá, en el núcleo hay 20 protones. Y si es un átomo neutro, voy a tener también 20 electrones.
Esos electrones, como ven acá, van a estar distribuidos de diferentes maneras. O sea, la probabilidad de encontrarle a ese electrón va a ser diferente para cada uno de esos electrones. Como ven acá, hay electrones acá, más electrones más afuera, electrones más adentro, electrones más al medio. Para poder describirle a cada uno de los electrones se usa la configuración electrónica. Y acá voy a mostrar, acá es para recordar cómo hay que seguir. La notación desarrollada entonces va a ser, me dice 1s, 1s, 2. Estoy mostrando 2 de esos 20 electrones. Y puedo ver acá en la imagen que hay un electrón acá y un electrón acá. Y estoy en el nivel 1, nivel de energía 1, por eso es 1s2. Estoy hablando de estos dos primeros electrones. Voy a continuar acá, 2s2. 2s2 me está hablando de este, ya estamos hablando de este nivel de energía, de un nivel de energía más grande, que va a seguir teniendo esa forma esférica. Y a ver si podemos encontrar a esos electrones de la forma esférica, que creo que es este que está acá, que es de forma esférica, que está en el naranja, que es el 2s2. Son dos electrones que están circulando acá en un nivel un poco más alto. Bueno, ahora voy continuando. Ya son 4 electrones que yo describí. Voy a pasar al siguiente, que es al 2p. ¿Qué pasaba con el 2p? El 2p es una fórmula bilobular. Sigo en este nivel de energía. Estoy en el mismo nivel de energía, la forma de ese orbital va a ser diferente. Y ese orbital P podía tener tres formas espaciales, que era X, Y y Z. Entonces si para cada orbital puede haber 2 electrones, yo voy a tener en total 6 en el P, que van a ser PX, PY y PZ. Entonces acá yo voy a ver 1, voy a ver 2 y voy a ver 3. Eso es lo que me está diciendo este 2p6. Me dice que está en el nivel 2, que la forma es P y que puede haber hasta 6 electrones en este orbital P, teniendo en cuenta sus 3 formas espaciales. Ahora, ¿cuántos electrones ya llegamos hasta acá? Tenemos 2, 4, 4 más 6, 10. Tengo que escribir todavía otros 10 más. Entonces, continuando acá, 2p, voy otra vez al 3s. ¿Qué me dice 3s? Que estos 2 electrones se encuentran en el nivel 3, que sería ya este verde, que estará por acá, este creo que es, y que sigue una forma esférica. Eso me está diciendo, entonces 3s2. Pasamos otra vez al siguiente electrón, que ya sería el 3p6. Me dice el 3, el nivel de energía, que es este 3, p, la forma, que es lobular, y acá vamos a empezar a ver que hay 6 electrones más. Y luego vamos al 4s. 4s, 2. Que me dice que hay 2 electrones, ya en un nivel de energía mucho mayor otra vez, y que hay 2 electrones circulando a este. Y las características de ese átomo, como vamos a ver más adelante, va a tener en cuenta cuántos electrones hay acá en la última capa. Y en la última capa hay 2. Y ustedes después van a ver que eso tiene relación en la ubicación de la tabla periódica. Si uno hace la notación con flecha va a ser de esta manera. Y acá sí voy a representar por separado mi PX, PY y PZ. Y en cada uno va a haber 2 electrones. Y voy a poner así las 2 flechas. A este último, a la cantidad de electrones que hay en la última capa, yo voy a hablar a la cantidad de, voy a referirme a una capa llamada valencia. A esta última capa. Y la última capa tiene 4s, entonces esta es la notación de la capa de valencia. Y también puedo hacer por una notación en base al gas noble inmediato anterior, que es teniendo en cuenta en la tabla periódica, o sea, acumulo, o sea, el argón. Si yo hago la notación del argón va a ser todo esto. Todito esto hasta el 3p6. Y lo que voy a agregar después es lo que sobra para poder completar la cantidad de electrones. Y esto es lo que habla mi configuración electrónica.
me está mostrando algo espacialmente. Si yo estoy escribiendo 1S, 2S, 3S, 5S, 7P, 6D, yo tengo que saber espacialmente a qué me estoy refiriendo. Y me estoy refiriendo a la probabilidad de encontrarle a ese electrón. Tengo que imaginarme eso. Ahora, vamos a hacer este ejercicio. Quiero que quiten fotos con su celular o algo así, o busquen en internet el diagrama de Pauling, que va a ser este que está acá, porque me voy a necesitar para poder hacer el ejercicio. Vamos a hacer el fósforo, el que está acá. Ah, no, acá me dice el orden. Ya todo escrito, 1S2, 2S2, 2P6. Entonces quiero que alguien me dicte cómo va a ser la configuración electrónica de este fósforo que tiene un número atómico 15. Voy a empezar yo. Voy a hacer el fósforo yo y con ustedes, alguien de ustedes me va a hacer el calcio. Entonces va a ser 1S2. Coloqué ya 2 electrones. 2S2. Voy a sumar, ya son 4. 2P6. Ya son 10. 3S2. Va a ser 12. 3S2. 3P6. Va a ser 18, y ahí ya pasé. ¿Cuánto tiene que ser 3P cuánto para que sea 15? ¿Alguien me dice? 3. 3. Muy bien, 3. Y esa es mi configuración electrónica. ¿Alguien se anima a hacer el del calcio? ¿Alguien me dice el del calcio? Escucho. 1S2, 1S2. Espera, no escribo. 2, 1S2, después 2S2, 2S2, 2P6, P6, 3S2, 3S2, 3P6 3P6, y 4S2. 4S2. Entonces, si yo sumo los electrones va a ser 2 más 2, 4 más 6, 10, 12, 18, 19, 20. Y esa es mi configuración electrónica del calcio. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos electrones hay en la capa de valencia? Acuérdense que la capa de valencia es el más externo. ¿Cuántos electrones hay en esta capa de valencia? En la capa de valencia del calcio. ¿Cuántos electrones? 4S2. 4S2. ¿Y cuántos electrones hay en 4S2? 2. Acuérdense que el que está arriba es la cantidad de electrones. Son 2. Son 2 electrones en la última capa de valencia. Ahora sí me voy en el fósforo y les pregunto, ¿cuántos electrones hay en la capa de valencia del fósforo? ¿Cuánto hay? 3. Seguro. ¿Cómo era Acuérdense, la pregunta? 2, porque no se completó. no. Va a ser 5. Porque en mi última capa de valencia hay, acuérdense que hay uno que es S y otro que es P, pero ambos tienen la misma cantidad de energía, prácticamente. O sea, están en una misma capa, porque este es 3 y este también es 3. 3S2, 3P6. Entonces la cantidad de electrones que hay en la última capa va a ser 5. Tengo que sumar estos 2 electrones para saber cuánto en total hay. Ahora quiero que miren otra vez. Pero, profe, eso es porque tienen los dos 3, ¿verdad? Sí, exacto. Y eso les voy a mostrar acá en esto, acá. Por ejemplo, si este fuese otro elemento, ay, no sé por qué no. Si este fuese otro elemento, un elemento que ya terminaba acá en el 3, que sea 18, por ejemplo. Si este fuese 18, mi última capa iba a ser justamente este 3. Y yo voy a ver, si yo cuento acá los electrones, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 puede ser. 3, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 electrones, pero uno tiene una forma S y otro tiene una forma P, pero todos están más o menos, o sea, están en un mismo número cuántico principal. Entonces, por eso sumo. Tienen que ver si es 3, si el último número es 4 o 3, tienen que ver cuáles son también los otros. Si hay otro 3, eso tienen que sumar para saber cuántos
electrones hay en la última capa. En este caso, por ejemplo, hay 2. Pero esto podía haber sido Pero, 4s2, 4p1, por ejemplo. Entonces iban a haber 3 electrones en la última capa. pero, profe, eso es solamente si tiene el mismo número anterior, ¿verdad? Por ejemplo, Sí, 3, sí, el pero último y el acuérdense, anterior 3. sí, Si porque tenía tiene 3, los dos 4, son ¿cómo? 3. Pero tienen que mirar bien porque hay veces que vas a meter primero vas a meter un 4 y después vas a volver un 3. Entonces no es que siempre va a estar consecutivo 3s2, 3p6, 4s2. Acá, por ejemplo, estamos al 3p6, 4s2, pero después yo vuelvo otra vez al 3. 4p tanto, 5s. Y después va a haber otra vez 4D. Entonces no es que este es mi última capa, es este. Tienen que imaginarse, tienen que pensar cuál es la última capa en distancia del núcleo. Y cuántos electrones hay en esa última capa. Entonces vamos a volver acá. Otro ejemplo. El sodio tiene una Z11, entonces acá yo hago, al sumar todos los exponentes, el total será un número atómico, que es 11. Y el último nivel de energía es n es igual a 3. Cuando hablo de nivel de energía estoy hablando del número cuántico principal, es decir, 3. Y al último nivel de energía se le conoce como capa de valencia. Los electrones que se ubican a este nivel se le llaman los electrones de valencia. Y gracias a esa capa de valencia yo voy a ver la ubicación en la tabla periódica de los elementos. Bueno, y la cantidad de electrones de valencia en este caso va a ser 1. Y son esos electrones los que van a participar en las reacciones químicas, que vamos a ver más adelante, ya después del examen. Son esos electrones que están ahí solitos al final, lo que van a querer reaccionar para buscar su estabilidad. Y dijimos que cuando va a ser estable, cuando va a ser más estable un elemento, va a ser cuando llegue a 8. Entonces, de ahí va a partir cuando un átomo va a reaccionar con otro. Pero no me quiero adelantar. Acá lo mismo, otro ejemplo, y la regla de Hahn, que es al distribuir los electrones en los orbitales del mismo subnivel, primero se trata de ocupar todos estos orbitales antes de terminar de llenarlos. Acá. Por ejemplo, tengo 3 electrones en P. Y en P había 3 maneras espaciales. Entonces tengo que escribir los 3 y en esos 3 va a haber uno en cada uno, con una misma dirección, orientación. Si acá era 4, voy a empezar a llenar acá. Pero primero voy a llenar un electrón. No puede estar un electrón, un orbital sin electrón. Primero se llena todo ese subnivel y después se agregan los otros electrones. La configuración, ustedes también tienen que saber hacer si es un anión o si es un catión. Y acuérdense, o sea, ¿cuándo vamos a llamar anión? Anión es cuando tiene más electrones, tiene una carga negativa. Y va a estar así mismo como ya les había explicado en las clases anteriores, va a decir acá, por ejemplo, -2. Entonces lo que yo tengo que hacer es al contar arriba con mi notación, tengo que restarle también 2 electrones. No es que voy a ponerle, si su Z, por ejemplo, era 10, tengo que restarle. Acá, por ejemplo, su cantidad de protones es 8. Y si el átomo fuera neutro, tiene que haber 8 electrones. Pero me dice que es -2, quiere decir que tiene 2 electrones más. Y eso tiene que estar representado acá. Entonces, por eso yo tengo acá 10 electrones. Y para un catión se le dice al ion cuando tiene una carga positiva. Y cuando tiene una carga positiva, ¿qué pasa? Que perdió ese electrón. Entonces yo tengo que restarle ese electrón a la hora de hacer mi configuración electrónica. Y tengo que sumar mis electrones para saber si es que hice bien. Ahora, yo no quiero seguir alargando esto, pero ahora ya voy a meter un poco de historia de la tabla periódica. Y sé que es algo muy pesado y yo ya vi un video en YouTube que es muy bueno, que voy a poner el enlace para que sepan sobre la tabla periódica y cómo está distribuido. Pero para entender esto tienen que entender lo que les acabo de contar, de lo que es los números cuánticos, la última capa de valencia, los electrones de valencia.
y eso va a determinar las propiedades de los elementos. Y van a ver cómo están distribuidos estos elementos. No es que uno agarró y colocó nomás donde quiso colocar los elementos. Están distribuidos por familias, por grupos, por periodos. La ley periódica propone que el criterio de ordenamiento de los elementos químicos con una base en el número atómico, que era el número atómico, el número de protones, y enuncia la ley periódica moderna, y es una medida de la capacidad de un átomo o una molécula para atraer pares de electrones en el contexto de un enlace químico. Y que yo les dije que un átomo va a querer buscar su estabilidad. Pongamos el análogo de nosotros, de nuestra vida, uno siempre quiere tratar de buscar una estabilidad, y así son los átomos. Los átomos quieren buscar estabilidad, y ¿cuándo van a encontrar esa estabilidad? Cuando el número de electrones en su última capa de valencia se asemeje al gas noble más cercano. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno tiene un protón, y por ende tiene un electrón. ¿Cuál es el gas noble más cercano si yo veo la tabla periódica? Es el helio. El helio tiene dos electrones. Entonces ese hidrógeno va a querer combinarse, va a querer juntar, va a querer compartir con otro hidrógeno para tener dos electrones y ser estable. Por eso normalmente nosotros vamos a encontrar al hidrógeno de manera diatómica, dos electrones juntos. Ese es el fundamento de los enlaces, del por qué un elemento se va a juntar con otro elemento. Y ese fundamento se basa en los electrones, en los últimos electrones de la capa de valencia. Cuando los elementos se ponen en orden de su número atómico, sus propiedades físicas y químicas muestran tendencias periódicas. Normalmente yo voy a esperar que un elemento que termina con dos electrones, comparando con otro elemento que también en su última capa tenga dos electrones, tengan propiedades semejantes o parecidas. La tabla periódica actual es un sistema donde se clasifican los elementos conocidos hasta la fecha. Se colocan de izquierda a derecha y de arriba a abajo en orden decreciente en sus números atómicos. Los elementos están ordenados en 7 hileras que se van a llamar horizontales, que se van a llamar periodos, y en 18 columnas verticales que vamos a llamar grupos o familias. Hacia abajo y hacia la izquierda aumenta el radio atómico. Radio atómico es que estamos hablando del tamaño, de la cantidad de electrones que tiene. Mientras más protones tenga, van a tener más electrones también y va a aumentar ese radio atómico. Y el radio iónico, hacia arriba y a la derecha aumenta la energía de ionización, la afinidad electrónica, todos estos conceptos están en el video que dura 20 minutos, en el enlace que va a estar en la página. Y cuando hablamos de las propiedades periódicas, vamos a hablar de propiedades de los elementos químicos. Y las principales propiedades son las de electronegatividad, energía de ionización, afinidad electrónica, radios atómicos, todo esto van a entender súper bien, súper fácil si es que comprenden todo lo que vimos anteriormente. Y acá vamos a ver la tabla periódica. Y van a ver la tendencia en el video, van a ver también cómo aumenta, cómo disminuye. Si yo tengo más protones, obviamente voy a tener más electrones, el tamaño va a aumentar. Como tengo más electrones, voy a tener una electronegatividad mayor. Entonces, un átomo que tiene más electrones va a ser más electronegativo que otro. Y eso. Entonces, como resumen, lo que vimos hoy, me voy a ir a la diapositiva donde está la unidad. Hoy podemos responder entonces, ¿cuántos electrones están presentes en un determinado átomo? ¿Qué energía posee un electrón individual y en qué parte del átomo existe la probabilidad que se encuentre ese electrón? Entonces hoy vimos electrones, vimos cómo se hace la configuración electrónica, cómo son los orbitales electrónicos, los niveles de energía, la ubicación en la tabla periódica, grupos y periodos van a ver en el video. Lo mismo las propiedades periódicas, el tamaño atómico, potencial de ionización, estos ya son más conceptos. Si ustedes entienden bien cómo se distribuye el electrón, esto ya es leer y entender nada más. Y eso. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que dimos hoy. Voy a dejar de grabar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Fue una clase muy larga, creo.
casi me olvido. Yo voy a dejar un examencito de lo que dimos hoy, pero que pueden completar durante toda la semana, que va a valer 2 puntos de la calificación final, que va a ser sobre esto que dimos hoy de configuración electrónica y demás. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces si nadie no tiene ninguna pregunta, vamos a dar terminada la clase. Y nos vemos ya para el ejercicio, o sea, la clase de repaso del viernes y el examen. Bueno, que tengan una buena noche. Chau, chau.